Hola lectores, ¿dónde estáis? Yo sigo en Chile a través del maravilloso laberinto que es El obsceno pájaro de la noche. Y es que lo estoy leyendo junto a Marta del canal No Solo Clásicos y nos está encantando. Bueno, la verdad es que hacía tiempo que no os venía con un nuevo episodio de mi sección favorita de mi canal, que no es otra que Shakespeareando. Estaba harto de recibir mensajes y correos electrónicos diciendo: ¿pero por qué no sigues haciendo Shakespeareando? Estamos todos esperando, sin dormir, impacientes, desesperados, esperando el siguiente Shakespeareando. ¿A qué obra le vas a dedicar el episodio 24, por favor? Mentira. La verdad es que no me lo ha pedido nadie. No sé ni siquiera si alguien ve estos vídeos. Pero bueno, me da igual. Aquí estoy yo hablando de Shakespeare y con la ambición de repasar toda su obra a través de estos vídeos en los que no pretendo hacer una reseña de sus obras. No siento que tenga el nivel para atreverme a hacer una cosa así con un autor tan inmenso como Shakespeare, sino simplemente transmitiros cuáles han sido mis impresiones, mis sensaciones y, si es el caso, por qué me ha impresionado y por qué me ha gustado leer cada una de sus obras. Y este Shakespeareando es muy especial porque es el episodio que voy a dedicar a la obra Eduardo III. Y ahora seguramente estáis: ¿y esto en qué lo hace especial? O sea, como si fuera la única obra de Shakespeare dedicada a un rey inglés. O sea, y no es esto. Efectivamente, la obra de William Shakespeare se suele dividir entre tragedias, comedias, tragicomedias, los romances, las conocidas como obras problema, y finalmente, pues sería una de las partes más significativas e importantes en la obra de Shakespeare, las obras históricas. Y las obras históricas, básicamente, lo que hacen es narrar la historia de Reino Unido, la historia de Inglaterra, de sus reyes, a través de obras de teatro. Y esto es lo que en su momento yo me esperaba de las obras históricas de William Shakespeare, y por esto a mí no me acaban de llamar la atención, porque tampoco es que a mí la historia de los reyes de Inglaterra ahora mismo sea el tema que me interese más. Pero lo que hace brillar William Shakespeare es que siempre utiliza estas excusas, y en este caso el tema de los reyes de Inglaterra es algo que le iba muy bien, porque la época que vivió él es el reinado de Isabel I, que intentó contribuir a cierto sentimiento de patriotismo, a cierto orgullo nacional, intenta promover las obras de teatro y el arte que contribuyera a este fervor patriótico y a este orgullo tan inglés que incluso Charles Dickens en su Historia de las ciudades dices: pero madre mía, seguís con su pique con los franceses y que si ellos son mejores que los franceses. Pues este sentimiento probablemente procede de la época isabelina, de la época de Shakespeare, ¿no? Y si bien Shakespeare en ese sentido se amoldaba al sentir de la época, siempre lo llevaba un poco más allá. Y sin dejar de contarte la historia de estos reyes, transmitía sentimientos, dilemas, reflexiones e incluso críticas muy veladas, ¿no?, a través de sus obras. Pero esto es algo transversal de todas sus obras históricas. ¿Qué tiene de diferente Eduardo III? Pues la polémica y el misterio que la rodea. Y es que esta obra, hasta hace relativamente poco, no formaba parte del canon shakespeariano, y todavía no existe unanimidad a la hora de considerar Eduardo III como una obra de Shakespeare. Y en este episodio de Shakespeareando os lo voy a contar todo. Bienvenidos a este reinado anónimo, bienvenidos a Shakespeareando, bienvenidos a Trotalibros. Una de las razones a las que se acoge parte de la crítica para defender que Eduardo III no fue escrito por William Shakespeare es que fue impreso
anónimamente, sin ningún tipo de autoría, en el año 1596. Sin embargo, no es menos cierto que en la época no era para nada raro publicar anónimamente las obras, y es que la autoría, pues en aquella época tampoco es que fuera una cosa tan importante, así como los títulos, dicho sea de paso, que eran muy variables y no se les otorgaba la importancia que se les otorga hoy. Pero si fuera cierto y William Shakespeare hubiese escrito todo o parte de Eduardo III, estaríamos ante una de sus primeras obras, de las obras con las que se formó un joven dramaturgo llamado William Shakespeare, que llegaría a lo más alto. Como siempre en las obras históricas de William Shakespeare, la fuente principal de la que se serviría Shakespeare a la hora de escribir esta obra son las crónicas de Raphael Holinshed, y en el caso de Eduardo III también las crónicas de Jean Froissart. Si os parece, abordamos primero el tema de su atribución y después, y como hago en todas las obras históricas de Shakespeare, el trasfondo histórico, ¿no? Los hechos históricos en los que se basa la obra. En primer lugar, el tema atribución. Ya os digo, no es un tema pacífico, todavía existe debate entre la crítica y los expertos en Shakespeare de si esta obra se tendría que atribuir a Shakespeare o no. Yo os doy los hechos y, como diría Ana Pastor, suyas son las conclusiones. Yo os daré la mía, porque soy así de sencillo. Hecho 1 fue publicado anónimamente en los primeros tiempos de William Shakespeare. Hecho número 2. Eduardo III no aparece en el conocido como First Folio del año 1623, es decir, la primera recopilación de las obras de William Shakespeare. Aunque también se tiene que decir, hecho número 3, que debido a la mala imagen que da esta obra de la nación escocesa y de los escoceses, se sabe que George Nicholson, el representante de la época en Edimburgo de la reina Isabel, protestó por esto ante la reina y podría ser esta la razón por la que no se incluyó en el First Folio. Hecho número 4. Harold Bloom, uno de los mayores expertos de William Shakespeare. Ya sabéis que gran parte de mis vídeos de Shakespeareando los saco la información y las reflexiones de este libro llamado Shakespeare, la invención de lo humano. Pues lo que decía, el crítico Harold Bloom no lo considera escrito por William Shakespeare, no lo incluye en su libro y llegó a afirmar que no hay nada en Eduardo III que le sugiera que fue escrito por el mismo autor que Ricardo III. Sin embargo, hecho número 5, desde los años 90, gran parte de la crítica y de los expertos en Shakespeare, incluido Salvador Oliva, traductor de todas las ediciones en catalán de Vicenç Vives y segunda fuente fundamental de información de mis vídeos de Shakespeareando, sí que lo consideran parte del canon de Shakespeare. No solo Salvador Oliva, sino instituciones pues tan importantes y prestigiosas en el tema como Oxford Shakespeare. Nadie defiende que Eduardo III sea una obra exclusivamente de Shakespeare, sino que al ser una de sus primeras obras, simplemente colaboró en ella, participó en algunas escenas y en algunos actos, pero en colaboración con otro dramaturgo. En esto sí que están de acuerdo todos los de este bloque en su colaboración parcial, y prueba de ello sería precisamente la inconsistencia en el estilo de esta obra. En Eduardo III hay diferentes partes y sí que es cierto que no se ve siempre el mismo tono y la misma profundidad. Todo este bloque defiende que la parte en la que habría participado Shakespeare sería en la referente a la condesa de Salisbury. Es que estas partes tendrían ciertos ecos a sus obras más tempranas e incluso referencias directas a sus sonetos. Y por último, algunos expertos, utilizando programas informáticos de análisis de texto, han llegado a la conclusión de que William Shakespeare efectivamente habría colaborado a en torno al 40% de la obra. O sea, estaríamos hablando de que un 40% de Eduardo III habría sido directamente escrito por un joven William Shakespeare, y el mismo programa llega a la conclusión de que el colaborador, el autor del 60% restante, sería el dramaturgo Thomas Kitt. Dicho todo esto, y aunque la posición de Harold Bloom
Bloom tiene su sentido, y es que se apoya en una obra más o menos de la época. Diría que Ricardo III es del año 1596. En cualquier caso es una de las primeras obras de William Shakespeare, o sea que hace bien en comparar ambos estilos. Yo desde mi ignorancia creo en la posición de Salvador Oliva, en el sentido de que sí que vi una inconsistencia en el estilo, sí que vi en las escenas de la condesa de Salisbury un aire de Shakespeare, una profundidad en los personajes e incluso temas, ya voy a hacer referencia a todos ellos a lo largo de este vídeo, pero que me llevan a otras obras de Shakespeare y esto me hace reflexionar. Y al final también el realismo, ¿no? En el sentido de que William Shakespeare, por muy genio que fuera, pues empezó por colaboraciones a veces minoritarias en otras obras y muchas veces incluso teniendo que allanar sus partes al gusto de la época y del dramaturgo principal, ¿no? Así que creo que es realista el decir el que empezara en obras menores como es Eduardo III. Y antes de entrar en la trama, creo que también es interesante entender el trasfondo histórico que quizá los ingleses ya dan por hecho, pero nosotros no tenemos por qué conocer, de quién fue Eduardo III, su vida y milagros, y qué hay de verdad, de hecho histórico, ¿no? En el trasfondo en el que William Shakespeare y supuestamente Thomas Kidd ambientan esta obra de teatro. Eduardo III fue el rey de Inglaterra durante 50 años, desde el año 1327 hasta el año 1377, y fue uno de los monarcas más influyentes de la Edad Media. Fue todo un influencer como rey. Es que tras el desastroso reinado de su padre, consiguió convertir Reino Unido en una de las máximas potencias militares de Europa y por lo tanto del mundo. Os lo voy a hacer en plan fun facts, en plan instantáneo, en plan TikTok. Las 5 cosas que marcaron el reinado de Eduardo III. En primer lugar, el inicio de la conocida como la Guerra de los 100 años con Francia. Y es que Eduardo III reivindicó el trono de Francia a través de su madre. Bueno, estas cosas de las monarquías europeas que están todas ligadas entre sí. Pero el tema es que el buen señor llegó a la conclusión de que el derecho al trono de Francia era suyo, le pertenecía, y por lo tanto llamó usurpador al rey de Francia y empezaron una guerra que lo sobrevivió a él, una guerra muy larga, con momentos de más y menos intensidad, pero que marcó para siempre las relaciones entre Francia e Inglaterra. En la parte de esta guerra que vivió el rey Eduardo III, tienen lugar importantes victorias que, bueno, han hinchado el ya de por sí hinchado orgullo nacional inglés, como la victoria de Poitiers, en el que, a pesar de tenerlo todo en contra y de tener un ejército mucho menos numeroso que el francés, los ingleses ganaron a los franceses y llegaron incluso a capturar al rey de Francia. Tercero, el desarrollo del parlamentarismo. Creo que lo he dicho bien. Y es que Eduardo III fue cediendo poder y competencias al Parlamento inglés a cambio de financiación para dicha guerra. Cuarta cosa, y seguramente la más importante, la peste negra, que acabó con la vida de entre 1/3 y la mitad de la población de Inglaterra, incluido el heredero del rey, Eduardo, conocido como el Príncipe Negro, que había demostrado pues un gran heroísmo y un gran talento militar en la Guerra de los 100 años. Y quinto, no recuerdo el quinto. Bueno, pues esto. Como he dicho, aunque la guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia empezó con Eduardo III, fue una guerra que lo sobrevivió con mucho, y de hecho fue una guerra que se prolongó a lo largo de 5 reinados. 5 reyes de Inglaterra tuvieron este conflicto vivo. En primer lugar, Eduardo III, que lo empezó y tuvo unas primeras victorias que parecía pues que Inglaterra iba a ganar la guerra. Luego Eduardo III lo sucedió su nieto e hijo del Príncipe Negro, Ricardo II, que también tiene obra en William Shakespeare, es la primera parte de la conocida como Henriada. Durante el reinado de Ricardo II tuvo lugar una tregua, aunque no se acabó la guerra, se quedaron las cosas un poco calmadas. Luego el siguiente rey, Enrique IV, que se hizo con el poder y que es el que protagoniza la segunda y tercera parte de la Henriada, siguió la tregua porque Enrique IV, que se había hecho con el poder pues con un golpe militar, un golpe de estado, se centró en apaciguar su propio país, en temas internos, sin avivar el fuego de la Guerra de los 100 años, así que se prolongó la calma y la guerra se reanudó
reanudó con su hijo Enrique V, protagonista de la última parte de la Henriada, que empezó a obtener victoria tras victoria hasta llegar a derrotar Francia y llegar a un acuerdo que lo proclamaba a él heredero del trono francés. Y con esto y un bizcocho... No, espera. ¿Que hay más? Sí. Madre mía. Sin embargo, su sucesor, Enrique VI, pues fue desastroso, lo perdió todo lo que su padre había ganado, y nada, que al final las cosas acabaron como estaban. Pues el rey de Francia en Francia y el rey de Inglaterra en Inglaterra. O sea, 100 años... para nada. Pero en esta guerra se ve perfectamente, ¿no? Cada rey cómo llevó la guerra con una filosofía completamente diferente. Algunos con victoria tras victoria, otros con tregua, otros con derrotas. Pero bueno, lo que espero que haya quedado claro es que dentro de las obras históricas de Shakespeare, Eduardo III se sitúa cronológicamente entre la primera obra histórica en cuanto a cronología, que es el Rey Juan, que es bastante anterior, y la primera parte de la Henriada, Ricardo II, que sería el heredero de Eduardo III, siendo su nieto, y de hecho heredaría el trono con tan solo 10 años de edad. Aunque supuestamente William Shakespeare o Thomas Keaton, quien sea que sea el autor de Eduardo III, se basa en el reinado de Eduardo III, en su persona, en sus victorias, en los hechos históricos que acabo de narrar, como siempre, es la excusa. O sea, cogen estos hechos históricos y los comprimen con fines dramáticos y juegan un poco con los personajes para crear pues tensión dramática. La obra arranca básicamente cuando el rey Eduardo III se encuentra con dos frentes abiertos que van a marcar las dos partes de Eduardo III. Para mí esto también apoya un poco la teoría de que hay dos autores aquí porque se ven muy diferentes. A mí a esta obra me falta un poco de unidad, en el sentido de que aunque Eduardo III está presente siempre, se ven dos partes perfectamente diferenciadas, con ambientaciones diferentes, rumbos diferentes y temas completamente diferentes. Por un lado tenemos el frente que protagoniza la primera parte, que es la rebelión de los escoceses en el norte, que se han vuelto pues a rebelar contra el rey y han secuestrado el castillo del conde de Salisbury. Y el otro frente que protagoniza la segunda parte de la obra es la guerra con Francia para reivindicar el trono francés. Esta primera parte es la que el bloque que defiende que William Shakespeare es coautor de esta obra, pues sería la parte en la que participó él, es la parte más shakespeariana. Es la parte en la que Eduardo III va al norte en respuesta a los escoceses para derrotarlos y en esta reconquista pues libera el castillo del conde de Salisbury, que está en Francia luchando, y se queda unos días allí, pues coincidiendo con la condesa de Salisbury, ¿no? Con la mujer del conde. ¿Qué pasa? Pues que mientras está ahí pasando unos días, se encapricha totalmente de esa mujer. Queda completamente enamorado y la va asediando, la va persiguiendo. Y pues la condesa de Salisbury se presenta como el ejemplo de la virtud femenina de la época, en el sentido de que ni siquiera cede ante la insistencia de su rey, siendo fiel a su marido, ¿no? Es un ejemplo de firmeza moral y además de astucia, ¿no? Porque idea formas de ir esquivando al ardiente rey que lo acecha. Y hay momentos incluso que me ha recordado a las 1001 noches, ¿no? Pero vemos aquí a un rey muy débil, muy caprichoso, muy pues que se arrastra siguiendo su pasión por la condesa de Salisbury, le promete de todo, que sería capaz de hacer cualquier cosa para acostarse con ella, ¿no? Vemos a un rey algo baboso que contrasta completamente con el rey que vemos en la segunda parte. Y es que una vez se resuelve la primera parte, al rey le dicen: oye, tío, estás aquí de vacaciones con la condesa de Salisbury y tenemos una guerra en Francia, ve por favor a atender a tus deberes. Y el rey dice: hostia, sí, es verdad, me había despistado un momento. Se levanta y se va a Francia y aquí empieza la segunda parte. Nos olvidamos de la condesa de Salisbury, nos olvidamos de todo porque ahora vamos a Francia, donde el rey Eduardo III se une a su ejército en las primeras batallas de la guerra de los 100 años y también, por lo tanto, a las primeras victorias, cuyo protagonista es sin duda alguna su hijo, el príncipe negro, el hijo de Eduardo III y padre de Ricardo II, el protagonista
de esta obra. Un hombre muy valiente que, a pesar de tenerlo todo en contra y ni siquiera contar la ayuda de su padre, que no lo socorre cuando lo necesita, tira la campaña adelante consiguiendo importantes victorias contra el rey francés. Yo creo que con lo poco que os he contado de esta obra ya habréis percibido la inconsistencia estilística y temática de Eduardo III. Tiene dos partes completamente diferenciadas. En una vemos a un rey baboso que pues constantemente asedia a una mujer, y esta mujer está entre sus deberes como súbdita del rey, ¿no?, y sus valores. En la segunda vemos una obra completamente bélica, de guerra, donde vemos a un rey firme, virtuoso. O sea, es que no tiene nada que ver. Y es aquí donde veo la mano de Shakespeare, ¿no? Yo no me atrevo tanto como a afirmar que es de Shakespeare, pero sí que lo reconozco en el sentido de humanizar a los reyes y mostrarlos como lo que eran, ¿no? Con todo el respeto, porque es la época que es y no podía hablar abiertamente mal de los reyes, pero sí mostrarlos como humanos, y sobre todo este dilema entre el hombre político y el hombre humano, ¿no? Que esto es muy de Shakespeare. Así pues, en esta obra encontramos contrastes muy importantes, porque alterna tonos completamente épicos y serios de discursos políticos, de grandes batallas, ¿no? Todo lo de la segunda parte que me recordó a Enrique V, en el sentido de fervor nacionalista y las grandes batallas épicas y teniéndolo todo en contra, cómo gana, y ese rey digno que además quiere que su heredero esté a la altura y por lo tanto se tenga que espabilar. Y la primera parte, que es más íntima, más humana, más relacionada con el tema moral, que es la lucha de este mismo rey frente al deseo. Y esta combinación es muy de Shakespeare. Y es precisamente en este contraste entre la resistencia femenina al poder real de un hombre encaprichado por esa mujer, y el fervor patriótico de la batalla, en el que valores como el honor y la caballería son imperantes, y donde pues se muestra la superioridad moral inglesa ante la arrogancia francesa, que también me recuerda a otras obras de William Shakespeare como Medida por Medida, ¿no?, que muestra precisamente la hipocresía de esas personas importantes con poder que van soltando discursos, ¿no?, y valores por todos lados, y luego pues cuando levantas un poco la manta ves las pasiones miserables del hombre como animal, ¿no?, que esconden. Aquí no sé si es tan buscada, pero yo creo que precisamente el contraste entre la parte que sería Shakespeare y la parte del otro dramaturgo transmite ese mensaje, ¿no?, de decir, pero ¿cómo puede ser la misma persona, ¿no?, ese rey tan digno y tan grande y tan omnipotente, con el hombre que se arrastra detrás de una mujer noble, que además está casada con un hombre que está arriesgando su vida por tus intereses políticos en Francia? O sea, ¿cómo puede ser que sea la misma persona? ¿Qué deciros de esta obra? ¿Sería mi favorita de Shakespeare? No, es claramente una de sus obras menores. Sería para sus obras históricas lo que la comedia de las equivocaciones en sus comedias. Esas primeras obras, ¿no?, menores de Shakespeare, donde él empieza a explorar y empieza a encontrar su voz, pero como obra en sí es más una curiosidad que otra cosa. Yo la verdad es que no tengo ni idea de si Shakespeare es autor, coautor o no tuvo nada que ver con esta obra. Sí que tengo que reconocer que la parte de la condesa de Salisbury es la que suena más a Shakespeare, es donde los personajes los vi más humanos, más imperfectos, más profundos, ¿no? Luego ya la cosa pasa a elementos patrióticos, que no sería la única obra así patriótica de William Shakespeare. Por ejemplo, Enrique V oficialmente, ¿no?, aparentemente es patriótica, vemos al rey perfecto, pero sabe crear incluso en esas obras unos personajes muy sutiles, una crítica que está ahí presente entre líneas, ¿no? Y en la segunda parte de esta obra es simplemente una obra patriótica, sin más. O sea, el Príncipe Negro no tiene ningún interés, que digo, pero qué personaje más interesante de conocer. Y a mí me quedó bastante plano, muy poco humano, una cosa pues que hace lo que tiene que hacer y sin más, ¿no?, y desaparece. Ya os avanzo que el apartado de influencias de esta obra está completamente vacío, porque es que ha sido muy recientemente que se ha incorporado al canon de Shakespeare. Incluso si damos por hecho que participó en ella Shakespeare, sería una de sus obras menores, así que tampoco ha marcado el arte posterior ni nada de esto.
III. ¿Dónde encontramos la presencia de Eduardo III? Pues en cualquier evento que se haya querido representar de forma seguida las obras históricas de William Shakespeare. El interés de esta obra es precisamente en cubrir un vacío que se crea, ¿no?, entre los reinados que adaptó William Shakespeare y a ver una precuela a los hechos de la Henriada, ¿no? Tenemos la oportunidad de visitar a través de los ojos supuestamente de Shakespeare el reinado que precedió a Ricardo II, la primera parte de la Henriada, que ya sabéis que es pues una de mis obras favoritas de William Shakespeare. Pero cubre esto, la expectativa del lector curioso que quiere leer una especie de precuela a la Henriada, y esto precisamente la convierte en una buena introducción, ¿no?, a la Henriada. Si todavía no estáis seguros, pues si os va a gustar leer esta tetralogía histórica, pues leer Eduardo III os va a dar pistas un poco de hacia dónde va Shakespeare y cómo os tenéis que situar a la hora de empezar Ricardo II, la primera parte de la Henriada. Y esto es todo. Dame un like si te ha gustado este episodio de Shakespeareando. Dejadme en los comentarios si vosotros creéis que Shakespeare fue el autor, coautor, o no tuvo nada que ver con esta obra, si son más las ganas de encontrar más cosas de Shakespeare las que nos han llevado a todos a darle la autoría de esta obra, si confiáis en los programas informáticos que analizan textos y los comparan, y si os ha llamado la atención Eduardo III, dejádmelo todo en comentarios que yo siempre os leo. Y sobre todo, no olvidéis suscribiros en el canal para no perderos ningún vídeo. Leen mucho.